Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense bien, se preguntan ustedes si la religión es una actividad lucrativa. ¿Se lo han preguntado alguna vez? Son muchas las personas que piensan de ese modo, puesto que detrás de los sacerdotes, de los arzobispos, pastores, etc., pues hay muchas veces enormes fortunas amasadas, incluso muchos de ellos hasta con aviones propios y pequeños paraísos de recreo, y qué puedo decirles, incluso hasta un pequeño territorio con rango de país que está situado en el mismo centro de Roma. Solo basta con contar la cantidad de canales religiosos, de prensa, radio y televisión que han ido proliferando en todo el mundo en tan poco tiempo para darse cuenta de la magnitud de este sector. Y claro, cada vez es más frecuente escuchar a religiosos o pastores pidiendo dinero en nombre de Dios, porque Dios lo dice, dicen ellos, que se debe dar dinero si se quiere ser bendecido. Y lo más lamentable de todo es que hay mucha gente mayormente ignorante, humilde, inculta, procedentes de los estratos más bajos y humildes de la sociedad, que llegan a asumir esas tesis. Pues bien, de ello les voy a hablar hoy, del poder de las religiones. Es desconcertante ver cómo se usa a Dios para conseguir todo lo que se desea, especialmente algunas personas, siempre sosteniendo, pues eso, que Dios dice esto y que Dios quiere aquello, o que la voluntad de Dios es esta o es aquella. Y claro, son muchos los que se preguntan, ¿qué pueden saber ellos lo que dice o quiere Dios, o cuál es su voluntad? Por supuesto, casi siempre argumentan que es que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. También resulta increíble en estos tiempos que muchos estados usen los fondos del tesoro público para mantener al clero. Y es que al final muchas de las religiones más importantes del mundo se han convertido en verdaderas empresas con un marcado acento corporativo. Fíjense bien, dicen por ejemplo que Jesús le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, y que pocas horas después, ya saben lo que pasó, lo crucificaron. Bueno, pues desde un punto de vista netamente empresarial, algunos economistas dirían que la suya pues fue una vida malgastada, porque murió sin haber aprendido cómo funcionan los negocios. En cambio, Judas, un antiguo pescador y el único de los apóstoles con rudimentos financieros, ¿verdad?, de acuerdo a estos textos, vendió al Mesías por 30 monedas de oro y amortizó en unas horas los años perdidos predicando amor y sin pescar una sola sardina. Fue un golpe de mano lucrativo, ya que en Jerusalén 30 monedas pues eran una pequeña fortuna que hoy equivaldría por lo menos a 1000 acciones de Halliburton o de Microsoft. Judas habría podido prosperar invirtiéndolas bien, pero el hombre tenía conciencia y se ahorcó. No estaba hecho para ser empresario, le faltaban agallas. Los demás apóstoles, menos individualistas y más corporativos, recuperaron las 30 monedas de la bolsa del suicida y tras el entierro de Jesús, según dicen esos textos, fundaron con ellas una compañía de compraventa al por mayor con sede central en Roma. Aquella operación fue el primer blanqueo de dinero negro que refieren las crónicas. Y Pedro, el primer presidente o director general, como quieran,
patentó la compañía con el nombre de Iglesia Católica. El Consejo Ejecutivo original adoptó los evangelios como estatutos oficiales de la empresa, pero puso en práctica una política económica de carácter terrenal con sobornos, asesinatos, cuartelazos y especulaciones inmobiliarias. Los resultados hablan por sí mismos. 20 siglos después, su capital social asciende a una cifra incalculable de lingotes y de divisas fuertes, y la compañía compite en el feroz mercado global al máximo rango. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha llevado a cabo algunas de las transacciones comerciales más brillantes de que se tiene noticia. Fíjense, la absorción de los activos del Imperio de Constantino, el desarrollo urbanístico del Vaticano en los terrenos con mayor plusvalía de la península itálica, o la reciente desarticulación de la empresa rival Imperio Soviético. Eso sí, tras una OPA hostil exitosa, ¿verdad? Además, el Banco Vaticano, que en contrapartida de un depósito de dinero pecador a plazo fijo por encima de 10 millones de euros, ofrece una garantía de absolución perpetua más una hectárea del paraíso si el depositante jura por su honor que en el futuro utilizará los intereses para obras virtuosas, y que está considerado como una de las 10 principales entidades crediticias del planeta. Pese a la declaración inicial del personaje bíblico que le sirve de referencia, y que le sirve también, lógicamente, de ejemplo y de logotipo, el reino de la Iglesia Católica sí que es de este mundo e incluye lujosos palacios, joyas, obras de arte, think tanks, agencias inmobiliarias, agencias publicitarias, medios de comunicación de todo tipo, periódicos, emisoras de radio y televisión, páginas web, portales, clergymen a la moda más in, delicadas sotanas purpuradas prêt-à-porter y una exquisita tendencia al esplendor antiguo en cada una de sus ceremonias. Claro, como cualquier multinacional, su organigrama tiene forma de pirámide y desde el vértice va descendiendo hasta la base mediante filiales de inferior categoría. Si bien, eso sí, todas ellas funcionan con precisión corporativa y cumplen órdenes estrictas del presidente o director general, como quieran, a quien los accionistas llaman cariñosamente Papa. Un ejemplo típico de oficina regional es la de España, que está inscrita en el registro mercantil oficial con la denominación social de Conferencia Episcopal Española, CEE, y explota el territorio de la nación. Los sucesivos directores titulares que la administran, en la jerga interna ya saben que son denominados obispos, suelen ser el paradigma del ejecutivo modelo. Es decir, se trata de hombres de ascendrada rectitud y fervor intelectual, cuyas declaraciones públicas ejercen una enorme influencia sobre la clientela de la compañía. Económicamente sensata, la cúpula de la Iglesia Católica mantiene amistades y contactos entre las personas de bien y ejerce, eso sí, una oposición implacable a cualquier activismo subversivo que amenace con alterar la paz ciudadana y el status quo. Tampoco pierde el tiempo, porque el tiempo es oro, ya lo saben, y no lo pierden apoyando presupuestos de alto riesgo, como son los inmigrantes pobres en los países ricos, la educación subvencionada con fondos públicos o la medicina de carácter gratuito y universal. Y solo invierte donde hay indicios de beneficios seguros. Cuando una corporación está bien gestionada y sabe escoger el personal que le conviene, créanme que 30 monedas dan para mucho. Y es que sin apenas hacer ruido, la Iglesia Católica, y en estos últimos meses la diócesis de Navarra en España, por ejemplo, ha visto en apenas una década multiplicarse su patrimonio mediante una fórmula muy sencilla. ¿Saben cuál es? Registrar a su nombre toda clase de iglesias y edificios de carácter sagrado sin titular definido.
y para ello se acogen a los artículos 206 y 207 de la ley hipotecaria. Una reglamentación aprobada en tiempos del franquismo, allá por 1948, y que concedía al Vaticano privilegios exclusivos. Pues bien, acogiéndose a esta vía excepcional y con un mínimo coste, que va de los 20 a 30 euros más o menos por inscribir las propiedades a su nombre, la Iglesia Católica ha llegado a hacerse con bienes de valor multimillonario. El proceso es silencioso, el registro no aparece en ninguna publicación oficial, la prensa tampoco tiene noticia, y es que con una firma y un pago simbólico, un bien público puede volverse privado sin que la población del municipio ni sus representantes lleguen a enterarse. Y dice José María Esparza, que es un conocido historiador y miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, que por el precio de una campana registran toda una iglesia. Y según afirma él, aunque la ley es la misma y hay situaciones iguales que pueden producirse en todo el Estado, han sido sobre todo los municipios navarros los más afectados por esta práctica. Dice él que no exageran si advierten que probablemente se estén encontrando ante la mayor apropiación indebida de la historia de Navarra, después de la propia conquista del reino, ¿verdad? La privatización del mayor patrimonio comunal urbano de Navarra, es decir, las iglesias y ermitas de todos los pueblos que encierran una riqueza inmensurable en su mobiliario. Esto lo ha escrito Esparza sobre este asunto, ¿verdad? De acuerdo a los cálculos de la plataforma, bajo el mandato del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Fernando Sebastián, la Iglesia navarra escrituró como suyas unas 1000 iglesias y ermitas. Y bien es cierto que se trata de una vieja costumbre, porque el fenómeno no es nuevo, no lo es. La Iglesia viene escriturando inmuebles desde los años 30 más o menos, pero lo que pasa es que la actual voracidad registradora, a juicio de Esparza, pudo llevarse a cabo gracias a una modificación de la ley que el gobierno de Aznar aprobó en 1998, cuando el Ejecutivo derogó un artículo que prohibía expresamente apropiarse de los lugares de culto. De hecho, la propia legislación sobre este asunto podría resumir las relaciones Iglesia-Estado del último siglo. Pero esto no ha hecho más que empezar. Permítanme un inciso y enseguida regreso con ustedes. Hasta ahora. Voy a hablarles ahora de las estrategias de algunas religiones para la captación de adeptos. Fíjense, porque en realidad siempre parecen ser las mismas. Primero bombardean con el sentido del amor, de la familia y la pertenencia al grupo, ¿verdad? Y esto se consigue a través, ya se imaginan, de abrazos, caricias, besos, etcétera, ¿verdad? El recién llegado pues suele sentirse el más importante y el centro del grupo porque va a recibir atenciones de todos los demás. También seguramente recibirá gran presión por parte del grupo a través de la anulación de dudas y resistencia a las nuevas ideas que se logra a través de la explotación necesaria y natural de la integración en el grupo. Bueno, pues cuando ya se está dentro de ese grupo, hay otra serie de requisitos que se necesitan cumplir. Se tiene que aceptar el nuevo estilo de vida promovido por la denuncia de los antiguos valores y creencias. Lógicamente se pueden llegar a destruir totalmente, ya se imaginarán, los lazos familiares
disponiendo de nuevos matrimonios y familias. A veces también hay que comprometerse económicamente y se debe aportar dinero y bienes personales o familiares. Y paralelamente es habitual que uno tenga que ofrecerse a trabajar gratuitamente para el grupo o a favor del grupo, o pedir créditos a bancos, familiares y amigos a favor del grupo. Naturalmente, la sugestión continuada está a la orden del día. Esto es como una especie de hipnosis que flota en el ambiente. Entonces se realizan cánticos y plegarias y todo lo que sea ajeno al culto se suprime con otros cantos que bloquean la mente a cualquier idea extraña para ellos procedente del exterior. También se exige una abdicación de la responsabilidad del adulto a favor de la autoridad del líder. Y esto favorece el estado de infantilización. Luego se realizan juegos sin reglas definidas que fomentan la necesidad de ser dirigido. En ese momento se presentan fenómenos de fatiga y de sueño, de desorientación y vulnerabilidad que son creados por la actividad física y mental muy prolongada, ¿verdad?, impidiendo el descanso adecuado. Bueno, respecto a la alimentación, se priva al sistema nervioso de la nutrición necesaria a través de dietas raras, bajas en proteínas, lo que aumenta la desorientación y la capacidad emocional. Y poco a poco se llega a la destrucción de la propia personalidad, se incrementa la vulnerabilidad a las nuevas enseñanzas y conocimiento de las debilidades de los nuevos discípulos, ¿verdad?, y que son reveladas pues a través de confesiones de los secretos más íntimos. También se aumenta el sentido de culpabilidad creado por las enseñanzas de salvación eterna con la exageración de los pecados y del estilo de vida anterior. Aparece aquí un estado de confusión en el cual se alternan castigos y recompensas por acciones similares. Y entonces se presentan aspectos como el temor, la lealtad y la obediencia al grupo, que son mantenidos siempre por las amenazas de una condena eterna, a causa del más ligero pensamiento, palabra o acto en contra del grupo. Y así se realizan poco a poco charlas sobre la doctrina que, aunque resulten confusas e incomprensibles, animan al rechazo de la lógica y el razonamiento, induciendo a la aceptación ciega. Y esa aceptación supone la absorción de todas las pautas, normas y creencias del grupo sin ninguna objeción o pregunta, además de la aceptación de la autoridad del dirigente mediante una promesa de progreso, poder y salvación. Pero claro, se preguntarán ustedes, ¿cómo son esas personas captadas? Pues bien, son personas que se hallan en un estado de crisis casi siempre, de insatisfacción, de inestabilidad en los estudios o a nivel profesional, o a veces emocional, afectivo y hasta social. Son personas descontentas con la sociedad y con sus normas. Muchas veces jóvenes, aunque últimamente se está dando el caso de mujeres de mediana edad, amas de casa, ¿verdad?, y algunos ancianos también. Personas de inteligencia media o baja, que tienen inquietudes espirituales o religiosas, personas idealistas, también personas con problemas de inmadurez, con una identidad no consolidada todavía, habitualmente de nivel social bajo o medio, y con un interés especial por lo desconocido, por lo misterioso. Quieren saber cuáles son los efectos secundarios y las consecuencias en este proceso de captación. Bueno, pues permítanme hablarle de los primeros, que son aspectos sociales, como puede ser la reducción o anulación de la capacidad de libertad de expresión con los demás. También la destrucción de las relaciones con familiares y amigos, la pérdida del puesto de trabajo, la renuncia al puesto de trabajo, el descenso de categoría por falta de rendimiento porque la mente está en otra cosa. Desplazamiento del entorno. Aspectos físicos. Fíjense,
deterioro general del organismo, desnutrición. Algunos pueden llegar a estados verdaderamente lastimosos, ¿verdad? Disminución de las defensas del organismo, pérdida de la menstruación en muchas mujeres, amenorreas secundarias, etc. Aspectos físicos. Bueno, pues, aparte de la inestabilidad emocional, cambios frecuentes entre el estado eufórico y el depresivo, incapacidad de mantener relaciones afectivas normales con personas ajenas al grupo religioso, pérdida involuntaria de la libertad, esclavitud involuntaria, disminución de la capacidad intelectual, del vocabulario y hasta del sentido del humor, razonamiento escaso o nulo, la mayoría tienden a las alucinaciones, dicen ver demonios y seres extraños, pánico, confusión mental, desdoblamiento de la personalidad, sentido de culpabilidad, pérdida de la identidad y paranoia, entre otros. No se muevan, permítanme un inciso, me voy a tomar un jugo de naranja y enseguida regreso. Hasta ahora. Respecto de los sistemas de captación, pues hay multitud de sistemas, desde el típico amigo familiar que ya es miembro, al de alguien que se acerca y entabla rápidamente amistad. Y todo ello pues también a través de cursillos de todo tipo, reuniones, etc. Incluso llegan a montar academias de idiomas y de recuperación de estudios, grupos cristianos, etc. Y últimamente hasta el Internet, donde hay chats, foros, páginas web de todo tipo, de búsqueda de amistad, amor, etc. Y lo que siempre sucede es que aparecen en un momento de la vida de la persona en la que está sometida a una gran tensión y con problemas de algún tipo, familiar, amoroso, una muerte, problemas laborales, de enfermedad, etc. Es decir, cuando las defensas están más bajas y se es más manipulable. Por eso la información y la educación es tan importante, porque los captadores fichan a uno y lo catalogan en 4 grupos principalmente de los que les voy a hablar. El primer grupo, los pensadores. Estos consideran un intelectual a la persona objetivo, ¿verdad? Y por lo tanto tratan de mostrar que hay otros intelectuales famosos participando en sus actos. Muchas de esas fotos son falsificaciones en Photoshop o simples coincidencias, por lo que da la sensación de que esas personas les apoyan. El segundo grupo estaría formado por los emotivos, que como personas emocionales se acercan muy amablemente y con mucho cariño y amor, mostrando lo a gusto que se puede estar en el grupo, el amor que lo envuelve todo al pertenecer al grupo y que siempre están ahí y tratan de enseñar que el mundo no proporciona amor, pero ellos sí. La tercera clasificación es la de los activos. La típica persona luchadora que se enfrenta a todo, el triunfador, el que intenta luchar contra la pobreza, las guerras, las miserias. A esta gente la atacan ellos, haciéndoles creer que su grupo lucha también contra eso y sus planes en esa lucha funcionan perfectamente y se encuentran ahora luchando contra todas esas injusticias.
el último grupo está formado por los creyentes, todas esas gentes buenísimas que tienen una profunda creencia en Dios, que son muy religiosos y muy espirituales. Pues bien, esta gente, esa es la más fácil de captar, porque es como si llevasen escrito en la frente: quiero ser captado. Solo hay que compartir los testimonios del grupo para convencerles de que ha sido Dios quien les ha hecho llegar a ellos. En el mundo, si se presentase un mapa de países avanzados y le pudiéramos superponer otro de países creyentes y otro de religiones, se vería claramente que los países más avanzados son los menos religiosos y donde menos actúan estos grupos. El procedimiento es siempre igual. Una vez localizada la víctima, vamos a llamarla así, empieza el proceso. Una vez conseguido el contacto personal, tratan de conseguir toda la información que puedan sobre esta persona. Cuanto más sepan, más fácil será la manipulación, por lo que lógicamente van a querer saberlo todo de esa persona, desde sus problemas hasta su familia, su trabajo, sus estudios, etc. Entonces viene el capítulo de las soluciones. Ofrecen soluciones sencillas, inmediatas, instantáneas, y así todo se presenta de color de rosa y maravilloso. El pertenecer al grupo significa que va a tener solución, gracias al Altísimo, a todos sus problemas personales y profesionales, y van a salir adelante siempre que cumplan las condiciones de que se trata. Si no se da lo que ellos han prometido, pues siempre tendrán la explicación de que es que no lo supieron hacer bien o no siguieron realmente las indicaciones o recomendaciones que se les daban. Eso sí, siempre tratan de evitar captar a cualquier tipo de gente que les cause problemas. Por ejemplo, nunca captarán a un delincuente, a gente que pueda suponerles cargas de tipo económico, legal, sanitaria, etc. Es decir, si viene un delincuente, vendrá por su cuenta, pero no porque lo hayan ido a buscar, no porque lo hayan ido a captar. Esto nos lleva a la filosofía de los famosos diezmos. Ya saben que en su sentido literal el diezmo es la 10ª parte de todos los frutos adquiridos y que se deben entregar a Dios como reconocimiento de su dominio supremo. Cabe aclarar aquí que el diezmo se le ofrece a Dios, pero se transfiere a sus ministros. A su vez, también hay que destacar que en muchos credos se ha abusado de esta práctica y han surgido pseudolíderes religiosos que hacen un uso poco honroso, francamente, de los diezmos de sus seguidores, aprovechándose de su desconocimiento e ignorancia para adueñarse de manera abusiva de todos y cada uno de sus recursos. La Iglesia Católica Apostólica Romana, más conocida como Iglesia Católica, no instaura en sus fieles la colecta del diezmo, ¿verdad? Solo se piden las denominadas intenciones en las misas, en donde los creyentes que así lo deseen pues pueden depositar dinero a voluntad. Pero en las religiones cristianas protestantes, el diezmo ha logrado una aceptación importante, sobre todo en ramas como son los adventistas, los evangélicos y los mormones, por decir algunos, ¿verdad? Uno de los cultos de moda dice que los diezmos y las ofrendas son tan sagrados y tan santos como la misma palabra de Dios. Los diezmos significan fidelidad y las ofrendas el amor del siervo hacia el Señor. Claro, no se puede disociar diezmos y ofrendas de la obra redentora del Señor Jesús de Nazaret. Significan en verdad la sangre de los que ya están salvos en favor de aquellos que necesitan de la salvación. Hay otros que han dicho que las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad y que no hay más religión que el amor, ni una religión que resulte tan elevada como el amor. Pero eso, desgraciadamente, solo lo sostienen los que poseen un gran concepto de lo que es la religión y que no tratan de embotellarla en un claustro o en un rosario de dogmas y dogmáticos, porque en el fondo la religión está en todo lo que rodea a la gente. El amor a la naturaleza es religión.
El amor por nuestros hijos es religión. Y allí la madre es el ejemplo más claro y contundente. Fíjense, el estudio profundo sobre los misterios de la vida y de la muerte se debe hacer con religiosidad, o sea, con mística y con la aprobación directa de las cosas inherentes a los mismos, ¿verdad? Un médico que sufre por la salud de su paciente, que clama al cielo por la salvación física de quien cuida, pues está haciendo un acto religioso, porque siente amor por ese compañero o compañera, ¿verdad? Y así se podrían enumerar decenas de situaciones donde el ser humano proyecta su espíritu religioso sin necesidad de asistir a ninguna iglesia en particular. No obstante, es cierto que los que acuden a cualquier iglesia lo hacen por lo general de buena fe, en su mayoría, ¿verdad? Otros lo hacen para autoengañarse, creyendo que irán al cielo. Y piensan que por dar una limosna al cura o un diezmo al pastor ya lo tienen todo conseguido, ¿verdad? Sin siquiera saber qué es eso del cielo o del infierno. Voy a realizar un pequeño inciso aquí y enseguida regreso. Permítanme unos instantes. Hasta ahora. Algunos líderes religiosos sin escrúpulos que comercian con la creencia ajena lo saben bien y por eso se deslizan sobre esa impunidad para seguir haciéndose ricos a costa de la ignorancia de los fieles seguidores que no saben que no saben. Cuando uno ya sabe que no sabe, entonces se inicia el despertar de la conciencia y ahí termina la etapa de víctima. Bueno, pues el falso evangelio de la prosperidad que defienden algunos sostiene que Dios quiere que sus hijos sean todos ricos y que tengan lo mejor de todo en esta vida y que si eso no lo consiguen, pues es porque no tienen la fe suficiente o porque viven en pecado o porque viven bajo el efecto de maldiciones insuperables. Los predicadores de esta prosperidad enseñan a millones de personas que si ellos siguen el plan apropiado, que no es otro que su enseñanza, el Señor los colmará de bienestar y riquezas materiales que nunca hubieran soñado. Y les prometen pues poco menos que el paraíso en la tierra. ¿Cuál es la condición? Sembrar en sus ministerios sus diezmos y sus jugosas ofrendas para que se multipliquen. Aquí quiero referirme al pastor Jolin A. Ureña de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, que dice lo siguiente: no es justo que muchos de estos superevangelistas prometan que solamente a través de la siembra en sus ministerios se podrá recibir bendición de Dios. Eso no es verdad. No obstante, muchos han sabido ver que la religión puede llegar a ser un negocio grande y lucrativo, y además de obtener la admiración y el reconocimiento y hasta las alabanzas de miles y miles de personas, estos presuntos siervos de Dios han hecho del ministerio una fuente, una plataforma de ganancias sin límites. Este, desde luego, es un hecho incuestionable, no se puede cuestionar. Escribe el mismo pastor Jolin A. Ureña: 3 de los teleevangelistas de mayor reconocimiento reciben respectivamente 100, 110
y 130 millones de dólares al año a través de sus esfuerzos evangelísticos por la televisión. Muchas de estas superestrellas del evangelismo no conducen automóviles normales, conducen Rolls Royces, poseen casas de varios millones de dólares y viajan en sus jets privados. Ningún hombre que esté al servicio de Dios debería vivir de esta forma ostentosa. Ninguno. Sin embargo, estos falsos maestros enseñan que los cristianos tienen el derecho de vivir como reyes y potentados y se ponen a sí mismos como ejemplos, porque de ese modo viven ellos, pero a costa de los demás. Y así se burlan de sus fieles, empobreciéndoles cada vez más para enriquecerse ellos. El pastor Mario Fumero de Honduras escribió hace poco un artículo que tituló Los explotadores de la fe y trata acerca de dos de los más conocidos predicadores en la actualidad de este plan de prosperidad espiritual. Y dice lo siguiente, al hilo de lo que les estoy comentando. El Evangelio, dice él, está siendo desprestigiado y corrompido por predicadores que proclaman un mensaje de riqueza y prosperidad en medio de una América Latina paupérrima, abatida por el hambre y la miseria, y como botón de muestra, pues él quiere mencionar a dos hombres de los llamados o autollamados ungidos, y que a costa del Evangelio han acumulado una impresionante fortuna y viven como magnates de una empresa que tristemente se llama Iglesia. Uno de ellos es de los Estados Unidos y está en este momento en medio de un escándalo público por un documental de hace algún tiempo en el que la NBC revela su lujo y derroche a costa de las ofrendas de sus seguidores. Su nombre seguro que le conocen o le suena, Benny Hinn. El otro es un latinoamericano de origen guatemalteco que va por el mismo camino de Hinn y que en este momento se encuentra de gira por Latinoamérica. Se llama o se hace llamar Cash Luna. Seguidamente, el pastor Fumero, que les hablaba antes, describe con pelos y señales los lujos en los que se mueven estos dos hombres y dice así en ese artículo. Benny Hinn gasta millones en sus viajes, duerme en hoteles de lujo, en una suite donde se quedan los presidentes y príncipes de los países ricos. Un ejemplo de ello es su reciente visita a Londres, ¿verdad?, donde pagó por una noche de hotel $10.800 americanos. Su mansión está valorada en más de $10 millones y su avión privado, ¿sabe cuánto cuesta mantenerle mensualmente? $100.000. Y todo esto se hace en el nombre de Jesús, afirmando que el Señor era rico. Bueno, pues Benny Hinn, cuestionado por su manera de vivir tan ostentosa, llegó incluso a decir un día: ya estoy cansado y aburrido de escuchar tantas cosas acerca de las calles de oro en el cielo. Yo no quiero el oro en el cielo, lo quiero tener aquí y ahora. Este es el evangelista en el cual tantos han puesto su confianza. Y esa es la mentira tras la cual muchos de estos vividores de la fe se escudan para seguir expoliando a sus ingenuos seguidores. Por sus frutos les conoceréis, dice este hombre, Fumero. Y sigue relatando. El otro empresario religioso es Cash Luna, apóstol y predicador de la prosperidad de origen guatemalteco. Pues bien, según un informe extraído de internet a través de una agencia informativa, este predicador es millonario, posee un avión propio y afirma lo siguiente. Cash Luna es sin lugar a dudas un hombre que ama el dinero y la buena fortuna. Posee los mejores relojes de Rolex y Cartier, además también para su deleite toda una colección de trajes finísimos hechos a medida y unas corbatas de seda estupendas
de las más costosas que hay, amén de propiedades repartidas por toda América, autos, yates e inversiones en las principales bolsas del mundo, intereses y acciones en empresas, etcétera, etcétera. Pareciera ser que Cash Luna y Benny Hinn coincidieran, no solo porque son los dos acérrimos fans de la doctrina de la prosperidad, sino también porque sus gustos y su manera excéntrica de vivir la vida pues coinciden a la perfección. Y es que el común denominador de muchos de estos llamados o autollamados ungidos es el amor a lo material, al dinero, la prosperidad material y la ostentación, así como al reconocimiento y la propia gloria. Es un espíritu de soberbia el que les envuelve e intentan manipular a su audiencia con un espíritu de control y de dominio. Y también los milagros y sanidades que tanto proclaman, que según ellos tantas veces se han demostrado, ¿verdad? Y que otros han resultado falsos, y muchas más de dudosa procedencia. Hay otro común denominador, que es curiosamente el mismo Vaticano, porque Benny Hinn en persona, uno de los preferidos de la red de televisión cristiana TVN, Trinity Broadcasting Network, declaró sin complejos de ningún tipo lo siguiente: mi educación, por supuesto, fue católica. Fui a una escuela católica en Haifa, Jerusalén, Haifa, Israel. Por ello, mi forma de pensar es básicamente católica. Cuando me convertí, seguí siendo católico, porque yo he sido muy católico en mis ideas y en mi conducta. Y es que muchas de estas organizaciones religiosas están repletas de enseñanzas paganas y doctrinas de demonios. Y ahí tenemos a uno de los principales valedores de la carismática evangélica internacional enorgulleciéndose de su fe católica. Alguien que es seguido y admirado por miles y miles de cristianos evangélicos. Pero ¿cómo puede ser posible?, se preguntarán ustedes. ¿Dónde está el discernimiento que debería tener? Efectivamente, se están viviendo tiempos sumamente peligrosos, porque mucho de lo que se llama avivamiento en realidad no es más que apostasía, o por lo menos un camino hacia ella. Muchísimos creyentes hoy en día se han dejado impresionar por esos falsos ministros que hacen milagros y que tienen mucha unción, y hasta dicen que echan demonios. Hay quienes lo dicen y hay quienes lo hacen, o dicen que lo hacen. Y es que el hacer cosas aparentemente prodigiosas no constituye necesariamente un sinónimo de santidad. Así que ya ven, estas grandes empresas dedicadas a la trata de almas funcionan de una forma peculiar y distinta en comparación con las empresas capitalistas tradicionales. Sus dependencias y sucursales están exentas en su mayoría de ciertos impuestos, como es el impuesto de bienes inmuebles. Este privilegio también se extiende a las residencias de sus directivos, obispos, canónigos y sacerdotes. La Iglesia Católica, por ejemplo, también está exenta de cotizar cuando solicita licencias de construcción en la mayoría de países. Y continuando con esta serie de privilegios, los directivos, obispos, arzobispos, los trabajadores, los curas de esta institución religiosa, no hacen la declaración de la renta. También la institución está exenta de pagar el omnipresente IVA. No hay IVA para ellos. Además, en la reparación, actualización y modernización de sus infraestructuras, se ven beneficiadas por cuantiosas ayudas de los organismos públicos, de modo que el esfuerzo económico para acometer estas reformas en sus sucursales es mínimo, ínfimo. Estas empresas precapitalistas han logrado adaptarse perfectamente a los requisitos del capitalismo, y gran parte de su éxito se debe a la ayuda interesada del Estado.
porque hay pocas empresas que puedan contar con que alrededor del 30% de su presupuesto anual esté cubierto por subvenciones. Por tanto, hablar del laicismo de este Estado que se padece ahora, pues no deja de ser una gran falacia. Esto es otro granito más en una montaña de arena que atestigua que detrás de la idea de Dios se encuentra una institución deseosa de poder, oculta tras su doble discurso y su hipócrita moral. Fíjense, el 80% del patrimonio histórico-artístico nacional español está en manos de la Iglesia. A sus 22.500 sucursales o parroquias hay que sumar 40.000 centros de reunión, 120 seminarios, 3.000 centros caritativos, 4.768 colegios, 200 universidades, 103 catedrales, 538 hospitales, 354 congregaciones, 100.000 inmuebles de todo tipo, 400 museos, más de 100.000 hectáreas de tierras agrícolas, etcétera, etcétera. Una lista que viene a ratificar su poder económico, social y adoctrinador. Claro, valorar en detalle el modo de operar de esta institución facilita el cuestionamiento de su doctrina, puesto que las contradicciones que arrastra a lo largo de su historia son tan clamorosas para un observador medianamente objetivo que no merecen descripción alguna. La religión, ya sea en su forma más conservadora o en la más abierta y libre, subordina la libertad del individuo a normas que le son superiores y en cuya elaboración no participó. Además, incide en los valores del individuo, convirtiéndolo en un ser sumiso y autorreprimido, sobre todo en los valores que se han considerado propios de la mujer. En la mayoría de las religiones, la relación entre el ser humano y su entorno queda completamente desvirtuada y falseada, de modo que se justifique fácilmente la explotación de otros seres y del planeta en su conjunto. Las religiones han supuesto una forma eficaz de control social, asociadas en la mayoría de las ocasiones a la clase gobernante. Por algo es que en la mayor parte de las religiones existen normas que protegen la propiedad privada, institucionalizan la sexualidad, dan una perspectiva jerárquica de la familia y sus relaciones sociales, exigen obediencia a ultranza, etc. Y por algo es que la religión y el poder de los estados han estado y están íntimamente relacionados, y juntos han cometido y están cometiendo las mayores atrocidades y crueldades en la historia de la humanidad. Así se lo he contado. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Hernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.